Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de rutina de limpieza que sé que os gusta mucho y os motiva para vuestras limpiezas diarias o cuando tenéis que hacer alguna maratón así como la que voy a hacer hoy. La vamos a hacer un poquito diferente de lo que estáis acostumbrados, así que nada, quiero comenzar por quitar la funda del nórdico. Voy a quitarlas todas, las que tengo en casa, para lavarlas ya que son blanquitas, así que aprovecho y las meto todas juntas. Y bueno, voy a hacer un poquito de limpieza profunda en la zona del comedor, así que nada, acompañarme al día de hoy y a nuestra limpieza. Una vez que ya tengo hecha mi cama y he recogido toda la habitación, me voy a la habitación de los chicos, que como os he dicho antes también quería quitar la funda nórdica. También le he quitado la sabanita a Javier y a mi hijo mayor. Como toda la ropa que tengo de cama es blanca, pues aprovecho y va todo junto, aunque tengo que hacerlo por partes porque no me cabe todo a la vez en la lavadora, pero bueno, lo máximo que pueda meter. Lo bueno es que tengo una lavadora grande que es de 10 kilos y cabe bastante capacidad. Así que nada, siendo 5 en casa hay que tener lavadoras grandes porque no sé si a vosotros pasa, pero yo no doy abasto con las lavadoras. Yo tengo que poner cada día una lavadora. Los días que llueve son malos porque no se me seca bien la ropa y si dejo de poner un día lavadora ya es un caos en casa. Así que nada, una vez ya tengo quitadas las fundas y he puesto ya la sabanita de Javier, lo llamo para que venga a ayudarme a hacer su cama. Es un hábito que me gusta que desde pequeñito lo aprendan, aunque no lo hagan perfecto. Como veis, Javier estira por un poquito y estira por otro, yo lo voy ayudando, pero sí que necesito que tengan este hábito para cuando sean mayores ellos ya sepan hacer sus camas y sepan desenvolverse un poquito en las funciones de casa. Y creo que empezar por esto es muy buen hábito. Así que nada, como hoy es fin de semana, que está él en casa, normalmente entre semana, como nos vamos tempranito al cole y su hermano sigue durmiendo porque entra más tarde, pues me toca hacerla a mí, pero siempre el fin de semana lo obligo a que la haga él y a que recoja sus cosas. Aquí, como vais a ver, le he dicho que se ponga a recoger esta zona de aquí, que ayer había estado jugando y tenía un poco de desastre, así que nada, él poquito a poco, mientras juega y ordena, tarda un ratito, pero lo deja todo en su sitio. Y creo que también es importante enseñarles a que después de jugar hay que recoger. Así que nada, yo lo dejo aquí él haciendo sus cositas y yo sigo con mi faena.
Voy a también colocarle la sábana a mi hijo mayor porque este fin de semana no está en casa, así que aprovecho y ya le dejo la cama recogida y limpia para cuando él vuelva. Y nada, seguiremos con la rutina. La habitación de mi hija hago lo mismo, no os voy a grabar porque es más de lo mismo. Así que nada, seguimos con nuestra rutina. Me voy ya a la zona del comedor, que como os he comentado es donde quiero hacer hoy la limpieza así más profunda. Para ello voy a quitar primero las cortinas que tenía pendientes de quitarlas, tanto estas como las de la habitación de mi hija, las voy a poner a lavar. La de los niños es un store que ese lo desmonto a cada rato y lo voy limpiando, es como de plástico, como, sí, son de estos stores plásticos que se limpian con un paño y un poquito de amoníaco, por ejemplo, que yo lo uso mucho, o si no también lo uso con oxígeno activo para desinfectar bien. Y mis cortinas yo las he lavado hace poquito porque los que me seguís de hace tiempo, cuando hice la transformación de la habitación, compré las cortinas nuevas y las lavé antes de colocarlas y antes de cogerle el dobladillo de abajo porque dicen que es bueno lavarlas cuando están nuevas antes de tomar la medida para cortarlas. Y bueno, ya aquí me pongo también a quitar las fundas de los cojines y la funda del sofá. Me preguntáis muchas veces dónde compro yo la funda del sofá. Estas fundas son de un bazar que tengo cerca de casa, pero son tipo los típicos estos cubrecamas que ponemos en verano, que son más finitos. Se les puede llamar cubrecama, plate o no sé. Es como una manta muy finita que yo la uso para cubrir el sofá. Ahora os quiero enseñar mi nueva aspiradora, que es súper bonita y además de bonita va muy bien. Es de la marca Lublelu o Lubulelu, según como se diga, no lo sé decir bien. Y os voy a enseñar un poquito ahora todo lo que trae y su funcionamiento. Os voy a enseñar un poquito más o menos las características que tiene, por si a alguien le interesa. Es una escoba que viene súper bien empaquetadita en una caja muy pequeña, que es esta de aquí. Y el montaje es mega sencillo, o sea, no tiene, es juntar las piezas y ya está. Viene por un lado esta de aquí, que tiene el tanque de vaciado, que simplemente hay que apretar aquí y se abre esta zona. El filtro que viene también con uno de recambio, por si estamos lavando uno, poder usar el otro mientras se va secando. Que eso es muy cómodo porque a veces hay escobas que no traen el de recambio, entonces tienes que esperar a que se seque el filtro para poder usarla. Y de esta manera, pues mientras uno se seca y se va lavando, pues podemos usar el otro. También tiene por aquí un botoncito que es para extraer la batería. Simplemente presionamos hacia abajo y la batería sale por si la queréis cargar por separado y no tenéis que dejarla incorporada dentro de la aspiradora. Por aquí tenemos los niveles de velocidad, que tiene el más flojito, digamos, el mediano, o sea, mínimo, mediano y máximo.
Aquí en este botón se le van cambiando las velocidades y por aquí se pone el cable para cargar. Luego, aquí te va indicando el nivel de batería. Voy a encenderla un poquito para que veáis. Así está a tope de batería. Y lo tengo a la velocidad media, que con eso vale para aspirar. Luego trae este cepillito, que para el tema, por ejemplo, rodapiés, las esquinas de los techos, sitios así donde no podemos llegar bien y queremos aspirar, pues tenemos este, súper fácil de poner, presionamos el botón y sacamos. Y luego nos trae este de aquí, que nos vale para textiles, para sofás, para silla, para el colchón, por ejemplo, las cortinas, cosas así que queramos aspirar, igual se pone y lo quitamos. Trae también, bueno, os explico el otro, que es el de tipo escoba, que también se coloca así. Y lo bueno que tiene es que esto de aquí trae un mango que es regulable según la altura de la persona. Hay algunos que somos más bajitos y otros que somos más altos. Entonces, tengo la cámara así un poquito hacia abajo para que veáis la escoba, no me veáis tanto a mí, pero bueno. Aquí esto, podemos regular la altura a la que queremos tener nuestra escoba, que esto me parece genial. Según para qué persona, o si no quieres tenerlo tan alto, pues lo puedes poner más bajito. Luego, esta parte de aquí abajo también se puede quitar, la parte de la escoba. Por si queremos aspirar algo que está muy alto, podemos poner tanto el cepillo como el otro tubito. Y si está muy alto, por ejemplo, la zona de los techos, no tenemos que estirarnos, simplemente le ponemos esto y ya está. Y luego, una cosa que me gusta muchísimo de esta es que se queda de pie. Tiene un sistema que ya la puedes dejar de pie, porque a mí muchas veces me pasa que estoy barriendo algo y quiero mover algo de sitio y tengo que dejarla apoyada, la otra, y colocar o quitar lo que tenga que quitar para poder coger la escoba otra vez, y de esta manera pues la dejamos así de pie y no tiene ningún problema. Os voy a enseñar el sistema que tiene abajo. Aquí debajo tiene una huella que te marca como un pie, que tenemos que poner el pie, presionar un poco hacia abajo, la aspiradora, y de esta manera pues ya la... Uy, que se me va. Ya la sacaríamos. Y cuando la dejamos se queda sola. Ponemos el pie, presionamos un poco hacia abajo y ya saldría. También tiene luz, que esto va genial para ver toda la suciedad que hay en el suelo. Voy a pararla porque si no, no me vais a escuchar a mí. Pues eso. Viene muy completita, la verdad, que muy bien. Trae su cargador también. Y también trae una base por si la queréis poner a la pared mientras no la usáis, en vez de dejarla así de pie en algún sitio. Trae esto, que lo bueno también que tiene es que se le puede poner los cepillos y se quedan ahí colocaditos, no estorban, y la escoba luego iría aquí, para que os hagáis una idea. Y se quedaría todo así, súper recogidito. Como veis, está muy completita, muy bien. Ahora la voy a poner en práctica para que la veáis, pero quería enseñaros lo que traía y cómo funcionaba. No es nada del otro mundo, es muy fácil, lo puede hacer cualquiera. Así que me voy a poner a aspirar el sofá y esta zona de aquí y la ponemos en práctica para que veáis cómo funciona. Voy a poner la prueba primero con el sofá para ver el tema de aspirado y todo cómo va, y la verdad es que es genial, me ha encantado cómo aspira, es muy cómoda, no pesa mucho, no hace mucho ruido. En la cajita de información os dejaré un enlace por si alguien se la quiere mirar. Tarda una semanita más o menos en llegar, y si ponéis mi código Alina, mi nombre, así todo en mayúscula, que también lo dejaré debajo del enlace, tenéis un 35% de descuento, o sea que se queda súper bien de precio y yo os la recomiendo mucho, a mí me ha gustado. Lo que más en diferencia con otras que he tenido yo, por supuesto, habrá a lo mejor quien tenga alguna parecida, es que se queda de pie, que para mí a la hora de limpiar es súper cómodo. Y bueno, el tema de aspiración, la verdad es que va genial. Fijaros cuánta suciedad saca, y eso que mi sofá lleva funda.
pero aún así del día a día, de abrir las ventanas, pues va acumulando y eso va calando al sofá. Ahora voy a retirar la mesita de café para probarla con la alfombra y la verdad que también ha sacado bastante. Esta alfombra yo le paso la escoba todos los días porque es una zona donde Javier suele jugar muchas veces y se tira ahí en el suelo descalzo y bueno, aparte de que quiero que esté en un sitio calentito cuando hace frío, también que esté limpio. Entonces yo suelo pasar la escoba todos los días. Y fijaros aquí cómo sale bastante pelusilla y bastante suciedad. Ahora voy a retirar la alfombra para poder mover el sofá, porque ya os he comentado que quiero hacer limpieza y yo cuando me dan esas neuras soy de mover muebles, mover el sofá y todo lo que puedo. Así que nada, bueno, todo lo que se pueda mover. Hay muebles que los muevo de vez en cuando porque como el mueble del comedor es donde está el espejo, que ese es muy grande, muy pesado y siempre tengo que estar pendiente de que mi marido esté en casa cuando lo vaya a hacer porque es verdad que pesa bastante. El sofá mío también pesa mucho, pero bueno, lo puedo arrastrar yo sola, no me cuesta mucho. Y nada, una vez ya muevo el sofá, os quería enseñar por la parte de atrás para que veáis, tampoco hay mucha suciedad porque yo lo muevo una vez al mes. Me gusta mover el sofá y quitarlo todo para limpiar porque si no se acumula demasiado porque mi sofá no tiene patas altas, entonces aunque yo voy metiendo a veces el plumerito o el accesorio este que tengo que lo compré en AliExpress, que es para meter por debajo del sofá, que es muy finito, aún así se acumula mucho polvo y son cosas normales de las casas, que no es ni porque no limpiemos ni nada, pero es lo normal y más si hay niños en casa que a veces pues, se le caen juguetes debajo del sofá o lápices o cualquier tontería. Y yo a los míos no les dejo comer en el sofá, ¿no? Bueno, ni a los niños ni yo. En mi casa en el sofá no se come, para eso está la mesa, que es el sitio donde se come, porque si no ya el sofá sería un caos. Yo le pongo funda pues por el tema del roce de cada día, que no manchen el sofá, pero no porque comamos en el sofá, porque a mí no me gusta. Voy a aprovechar y le voy a dar con el plumero a la ventana y a la lámpara para quitar el polvo, porque los cristales los limpié hace poquito. Así que nada, voy a darle un repasito también con la aspiradora en la zona de la mesa, que también me gusta moverla de vez en cuando, por lo mismo, porque es una zona que comemos todos los días y por más que yo pase la escoba todos los días, después de comer y después de cenar, muchas veces en la parte de abajo cae virutita o migas de pan o cualquier cosa de la comida. Y esta mesa es muy bonita, pero claro, al tener la base así no me deja margen para limpiar bien, así que me toca moverla de vez en cuando para limpiar. Una vez ya tengo todo aspiradito, más o menos toda la zona que quiero limpiar, voy a terminar de mover el sofá, porque la parte del cheslón sí que es cierto que si no la muevo hacia un lado o hacia otro, no se limpia bien esa zona, así que tengo que moverlo que se quede de medio lado para poder aspirar. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno. Una vez ya está todo listo, voy a abrirme las ventanas de par en par. Hacía un tiempo estupendo en Valencia este sábado, muy soleado, muy bonito, no hacía nada de frío, así que aproveché y abrí todas las ventanas para ventilar bien, aunque yo lo hago todos los días aunque haga frío, pero menos tiempo, porque no me gusta el frío. Pero bueno, hoy ha sido un día estupendo y me voy a poner a fregar todo el suelo, toda la parte de atrás, y así ya se queda limpio. Me vais a ver que me doy con la lámpara, un montón de veces cada vez que paso. Como suele estar la mesa ahí, pues no nos damos con la lámpara, pero cuando no está, siempre nos damos con ella. Así que nada, ya una vez lo tengo todo fregadito, voy a dejar que se seque, que la verdad es que se secó súper rápido al tener las puertas abiertas. Ya digo que súper bien. Echo de menos el buen tiempo y el verano, que es mi estación favorita entre primavera y verano, porque es todo mejor. La ropa se seca antes, se puede limpiar con todas las ventanas abiertas y todo bien. Pero bueno, habrá que acostumbrarse a todo. Aquí voy a colocar otra vez el sofá en su sitio, porque ya está todo sequito. Colocarlo me cuesta más que retirarlo, no sé por qué, pero siempre me pasa.
que a la hora de ponerlo en su sitio siempre me cuesta muchísimo más. Y una vez ya lo tengo todo recolocado, voy también a poner la mesa y voy a limpiar la otra parte del comedor, porque le doy a un lado pero también limpio el otro, aunque no pueda mover el mueble grande ni la chimenea, pero sí limpiar toda esa zona bien. Una vez ya lo tengo todo seco, voy a pasar un poquito la mopa. Es algo que me gusta hacer cuando friego, ya cuando está todo seco, todo aspirado, por si se queda algún pelito, alguna pelusita, algo de polvo, pues ya con la mopa se queda todo perfecto, perfecto, que se puede comer en el suelo, vamos, por así decirlo. Y bueno, la mopa la había estado pasando también en las habitaciones porque mientras se secaba el suelo del comedor he ido fregando las habitaciones. Yo voy cambiando el agua por estancias, no sé, cada uno lo hace a su manera, pero yo suelo cambiar el agua por cada estancia y luego pues iba pasando la mopa mientras se secaba en un sitio, pasaba la mopa por el otro. Y una vez que ya lo tengo, pues vuelvo a colocar todo en su sitio. Ahora que ya tengo colocada la alfombra, voy a pulverizarla un poquito con el ambientador textil que uso para la cama también. Se lo pongo al sofá y a la alfombra y la dejo secar. Y ahora os quiero enseñar cómo limpio yo el palo de la cortina. Para eso voy a usar el Cif, que es un producto que me encanta de limpieza, yo os lo he comentado en muchas ocasiones, en un paño de microfibra. Y os voy a enseñar cómo quita la suciedad, que no es suciedad, es, me imagino que el roce que hacen las anillas en la barra, porque yo esto lo suelo limpiar, le quito el polvo al plumero cada vez que lo paso. Y fijaros cómo quita todos los rayajos estos que dejan las anillas cuando mueves la cortina de un lado a otro. Fijaros este lado de aquí, que bien queda, solamente no hay ni que restregar mucho, ni muy fuerte, ni con un estropajo, simplemente con el producto. Os lo voy a acercar para que lo veáis. Le dais un poquito con el paño de microfibra y va quitando todos esos rayoncitos que le va haciendo las anillas de la cortina. Si no tenéis anillas en las cortinas, pues seguramente esto no os pase, pero bueno, a mí me suele pasar. Así que cada vez que quito las cortinas, siempre limpio el palo y también los embellecedores que tiene por los lados. Mi palo es muy largo porque mi comedor mide 3 metros de ancho, así que compramos uno de estos que se pueden unir unos con otros y la unión queda justo en medio donde está el otro enganche y no se ve. Y bueno, aquí le voy a ir dando un poquito por todo el palo para que se quede ya
todo limpio, así cuando estén las cortinas que se están lavando junto con las otras de mi hija, pues ya se quedarían limpitas. Cuando ya la alfombra se ha secado, voy a volver a pasarle un poquito el aspirador para terminar de quitar pues polvo, pelusitas o pelos o lo que sea. Os animo, si sois nuevo o nueva por aquí, que os suscribáis a mi canal. Si os gusta mi contenido, tenéis un poquito de todo: limpieza, DIY, decoración, recetas. Yo soy un poquito multifacética, hago de todo. Así que nada, echaré un vistazo y si os gusta, pues os suscribís y podéis seguir disfrutando de mi contenido. Ahora toca el turno de colocar las cortinas, pero antes voy a limpiar un poquito los cristales porque tenía un montón de deditos de Javier marcados, que no podéis apreciarlo porque no estaba cerca, pero solamente eran estas dos puertas, pero tenía un montón de deditos de cuando él pasa, que a lo mejor está jugando, se apoya en la puerta de la terraza, entonces marca la mano. Y bueno, aquí ya han terminado de lavarse las cortinas. A mí me gusta colgarlas mojadas, tal cual salen de la lavadora, porque así se secan estiraditas, además que deja un olor a limpio en el comedor increíble, que me encanta. Y bueno, como digo, de esta manera nos evitamos tener que luego plancharlas si las secamos en el tendedero o doblar de alguna manera, o yo no sé si hay alguien que las mete en la secadora. Yo ya os digo que yo tal cual salen, así húmedas o del centrifugado, las cuelgo y ya se terminan de secar ellas solitas. Además, estas son muy finitas, son de un material así muy, muy fino y se secan en nada. Ya por la tarde me pongo a colocar las fundas de los sofás. Las he metido en la secadora porque esto sí que es un material un poquito más gordito y no se iban a secar. Por muy buen tiempo que hace fuera era imposible. Así que al final las puse un poquito en la secadora para terminar ya de secarlas del todo y poder colocarlas. Las medidas exactas, que muchas veces me lo preguntáis, de mis fundas, ahora mismo no me las sé, pero si me acuerdo pasaré por el bazar y buscaré la referencia de las que yo compré y así más o menos os puedo decir. Mi sofá mide 3 metros de ancho y tengo que ponerle 2 porque no hay ninguna que sea tan larga, hay que hacerlo en 2 partes, pero bueno, eso ya también depende del sofá de cada uno, pero que muchas veces me habéis preguntado porque tenéis sofás similares al mío o muy parecidos, que cuáles son las medidas. Y la verdad es que no los recuerdo porque las compré ya hace bastante tiempo, pero lo tendré en mente para cuando vuelva a pasarme, mirar las medidas y así os lo puedo decir. También voy a cambiar las fundas de los cojines, voy a poner una ya un poquito más invitando al buen tiempo, que ya sabéis que yo soy más de primavera-verano, pero bueno, aunque este año tampoco ha sido muy frío ni el invierno ha sido muy malo, aunque todavía quedan días. Yo ya estoy deseando que venga la primavera, sus florecitas, sus horas de sol. Así que nada, voy a poner una funda que es igual que la que tenía puesta antes, que es la pareja. Luego voy a poner otra que es de Pepco, que ya la compré el año pasado, creo que, no sé si la compré a principios de octubre o finales de septiembre, ahora no recuerdo bien, que pone Home. Y la otra la compré en Primark, que es de un color así crudito y lleva como unas margaritas muy pequeñitas bordadas. Así que nada, ya voy a poner estas, a ver si así me animo a poner la decoración de primavera, que ya estoy mirando algunas cositas para decorar. Y bueno, ya no me queda mucho más que hacer hoy. Esta era la limpieza que quería hacer. A ver si os motiváis vosotros y empezáis también a hacer vuestras limpiezas. Yo le llamo limpieza de primavera porque yo ya empiezo a moverlo todo de cara ya al buen tiempo. Así que nada. También lo que quiero hacer es cambiar el fondo de pantalla, que ahora os enseñaré cómo lo hago.
Como sabéis, las teles estas de la Samsung de frame que imitan a un cuadro van muy pegaditas a la pared. Por al lado no se ve nada, parece que tengo puesto un cuadro. Traen una galería de arte y además puedes también descargarte imágenes, ya sea por medio una compra en algunas plataformas o algunas que te descargues que te gusten. Tienes la opción de poner el Passepartout, te las descargas a un pen o a un USB y las pones en el Connect y de ahí ya te descargas las imágenes. También las puedes pasar a través de tu móvil y una vez ya las tienes en la televisión puedes ponerte la que más te guste y así quedaría nuestro nuevo cuadro. Y bueno, familia, ya os dejo con una imagen ya de toda la casa limpia. Bueno, toda la casa no, lo que hemos limpiado hoy, que es la zona del comedor. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.